Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 611. Autodestrucción. El olor a sangre impregnó instantáneamente el agua del mar. Kumuyou frunció el ceño. Al ver aquella flecha dorada, una persona le vino a la mente. Alguien que además poseía un sello de oro otorgado por el emperador Qian, y que también era hábil en el tiro con arco. Pero le parecía improbable. Anteriormente, había recibido noticias de que, cuando Zhongli fue rescatada del reino demoníaco, estaba gravemente herida y al borde de la muerte, prácticamente lista para su funeral. ¿Cómo era posible que se hubiera recuperado a ese estado en tan poco tiempo? Solo lo pensó por un instante fugaz. La gravedad de la situación no le permitía distraerse. Acompañados por la melodía de la flauta que flotaba a la deriva, innumerables bestias marinas se congregaron hacia este lado. Los 4 budas malignos también cambiaron de dirección para enfrentarse a las bestias marinas invocadas, escoltando y protegiendo a Zhongli. Al mismo tiempo, la figura de Zhongli también se adentró en el mar, drenando directamente todo el poder del sello dorado de los 5 elementos para tejer una gran red, envolviéndola en dirección a Kumuyou. Al ver esto, la expresión de este último cambió claramente. Mientras se retiraba, usó el sonido de la flauta para controlar a las bestias marinas y hacer que subieran a la superficie e impidieran que la gran red se cerrara sobre él. Se desconocía cuánto tiempo duraría esta situación. Kumuyou ya había descendido a la parte más profunda del lecho marino. La gran red estaba justo encima de su cabeza, a punto de atraparlo. Mirando a su alrededor, no veía escapatoria. Pero en ese momento, Kumuyou golpeó repentinamente el suelo con el pie, provocando un violento temblor. En un instante, enormes huesos blancos emergieron del limo del lecho marino. Al observarlos de cerca, se pudo apreciar que tenían la forma de espinas de pescado, solo que rotas a la altura de la cola. La parte trasera seguía siendo una cola de pez normal, pero la mitad delantera parecía un dragón y también un pez, con un aspecto algo deformado. Este era el cadáver de la carpa blanca. Cuando Kumuyou descubrió este lugar, encontró la tumba de la carpa blanca, pero debido al profundo resentimiento que emanaba de los huesos, la selló rápidamente. Ahora era el momento de romper el sello. Este par de huesos, partidos por la mitad, se lanzaron hacia arriba al instante, perforando con fuerza un enorme agujero en la red dorada. Los huesos de la carpa blanca quedaron atrapados en la red, retorciéndose y luchando por liberarse. En un instante, Zhongli ya había sorteado la red dorada y se disponía a matar a Kumuyou. En el momento en que se acercó, la flauta de jade que Kumuyou sostenía en la mano se transformó en una espada larga, la cual alzó para bloquear la estocada de Zhongli. Las 2 espadas chocaron, imbuidas del poder espiritual contenido en el tesoro mágico. No fue un espectáculo llamativo, pero el agua circundante vibró y las ondas se extendieron en rápidos círculos. Por donde quiera que pasaban las ondulaciones, el coral y las extrañas rocas escarpadas se convertían en polvo. El resultado final fue una pequeña muesca en la hoja de la espada larga que Zhongli sostenía en la mano, tras lo cual ella retiró bruscamente su espada y se retiró. Kumuyou exhaló un leve suspiro de alivio. Al ver la red dorada sobre su cabeza, aún enredada con los huesos de la carpa blanca, decidió aprovechar la ventaja. Pero en ese instante, su mente vaciló y dirigió la mirada hacia sus tobillos. 2 hilos rojos, sin que él lo supiera, se habían enroscado alrededor de sus tobillos. En ese instante, un extremo de los hilos se clavó en su cuerpo como una aguja. Siguiendo los hilos rojos, el otro extremo se sumergió en la manga de Zhongli. Podía sentir cómo los hilos rojos crecían y se extendían rápidamente tras entrar en su cuerpo, drenando frenéticamente su fuerza vital. Este instante provocó que su cultivo descendiera de la integración corporal. Etapa final de la integración corporal. Etapa intermedia. Kumuyou sintió un escalofrío recorrer su cuerpo e inmediatamente, sin escatimar esfuerzos, blandió varias espadas para cortar esos hilos rojos.
Pero justo en ese instante, los hilos rojos que se clavaban en sus pies se tensaron repentinamente, y una fuerza inesperada lo elevó hasta el suelo, lanzándolo rápidamente en dirección a Song Li. Reunió todas sus fuerzas para detenerse a mitad de camino. Al mismo tiempo, sintió que los hilos rojos dentro de su cuerpo habían encontrado la ubicación del fruto inmortal y lo envolvían en círculos. Inicialmente, absorbía su fuerza vital, pero luego pasó a absorber directamente el poder del fruto inmortal. En ese momento, el fruto inmortal dentro de Kumuyou, para garantizar su propia seguridad, solo pudo operar frenéticamente. Song Li le arrebató la fuerza vital que había creado antes de que pudiera siquiera entrar en el cuerpo de Kumuyou. Al mismo tiempo, Song Li también podía sentir claramente cómo su esperanza de vida aumentaba 100 años a la vez, y una energía sin precedentes llenaba sus extremidades y huesos. Antes de que Kumuyou pudiera reaccionar, 2 hilos rojos más salieron disparados de su manga, dirigiéndose hacia sus brazos. Esta vez, Kumuyou hizo todo lo posible por esquivar, blandiendo la espada larga que sostenía en su mano para resistir, pero a medida que su cuerpo se debilitaba poco a poco, su velocidad de reacción también disminuía gradualmente. Cuando un hilo rojo le atravesó la mano izquierda de forma inadvertida, arrastrando violentamente su cuerpo, otro hilo se le clavó también en la mano derecha. Sus 4 extremidades estaban completamente controladas. Kumuyou permanecía suspendido en el aire como una marioneta, con los ojos fijos en Song Li, saltones y de un rojo intenso. De repente, Kumuyou cerró los ojos. En ese mismo instante, el poder espiritual en su Dantian se agitó repentinamente. Parecía contener una cantidad sin precedentes de poder espiritual, a punto de destruir todo a su alrededor sin distinción. Song Li retiró inmediatamente los hilos rojos que le extraían la fuerza vital. Kumuyou estaba a punto de autodestruirse. A diferencia de la autodestrucción de la gente común, Kumuyou podía asestar un golpe devastador quemando su propio cultivo y su cuerpo, pero debido al fruto inmortal que llevaba dentro, no perecería tras la autodestrucción. Sin embargo, su cultivo se agotaría por completo y se convertiría definitivamente en un mortal. Decidió hacerlo porque había llegado a un punto sin salida. Al ver a Song Li retroceder rápidamente para evitar su propia destrucción, una leve sonrisa apareció finalmente en el rostro de Kumuyou. Aún sin dejar de movilizar el poder espiritual de su cuerpo, aceleró el consumo para perseguir a Song Li. Absorbe. Qué bien lo estabas haciendo hace un momento. Ja 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 ja. Kumuyou gritó con fuerza, con una sonrisa casi maníaca en el rostro, que le recordó aquel día, el día en que exterminó a todo el clan Lanie. Sacrificar las vidas de la gente del clan de la niebla, usar la muerte para intercambiarla por la muerte, usar el dolor para intercambiarlo por el renacimiento. Ahora iba a usar su propia vida a cambio de la vida de su némesis. El destino me hace inmortal. No hay nadie en este mundo que pueda arrebatarme la vida de las manos del destino. Puesto que he soportado el karma de la inmortalidad, si quieres destruir este estado, debes soportar sus consecuencias. Mientras hablaba, Kumuyou se abalanzó sobre Song Li. El poder que emanaba de su cuerpo estalló al instante. En un abrir y cerrar de ojos, las olas se elevaron hacia el cielo. Todas las bestias marinas atraídas por el sonido de su flauta en el agua murieron en esta autodestrucción. La red dorada, junto con los huesos de la carpa blanca que contenía, también se disipó, e incluso el fantasma de la carpa blanca condensado por el resentimiento en el aire se hizo añicos. Esta autodestrucción acabó con todos los seres vivos en un radio de 100 millas. El agua de mar se tornó de un rojo turbio, desprendiendo un hedor nauseabundo a pescado. Una figura humana cayó lentamente en el centro de la explosión. Su cuerpo se recuperó poco a poco hasta que finalmente recuperó la apariencia de Kumuyou, pero el cultivo en su cuerpo ya no existía. Aparte de este cuerpo inmortal, no se diferenciaba de un mortal. Capítulo 612. El arma exclusiva de Song Li, Kumuyou. El cuerpo de Kumuyou había perdido toda sensibilidad. Al contemplar la escena ensangrentada que tenía ante sí, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, y su rostro se iluminó con una sonrisa sincera y desinhibida. Pero olvidó que ahora estaba en un cuerpo mortal. Sin la mejora del sentido divino, no podía ver con claridad quién lo miraba desde detrás de esa bruma oscura de color rojo sangre.
De repente, una luz dorada se abrió paso lentamente entre las aguas teñidas de sangre. A medida que el resplandor iluminaba los ojos de Kumuyou, la sonrisa en su rostro se fue endureciendo. Son Lee, sosteniendo el sello dorado de 4 símbolos que acababa de bloquear el poder de la autodetonación, voló lentamente hacia Kumuyou. En ese instante, Kumuyou sintió como si su corazón se hubiera congelado por completo, y un miedo infinito lo invadió. Era la primera vez que se sentía así. La sensación de enfrentarse a un enemigo al que uno no puede matar por mucho que luche. Igual que aquellas personas del pasado, cuando se enfrentaron a él. La pierna derecha de Kumuyou, que yacía extendida en el suelo, se movió levemente como si quisiera huir, pero su discapacidad física y sus heridas le impedían ponerse de pie. Solo pudo observar impotente cómo aquella persona invencible se acercaba cada vez más. En ese momento, parecía que realmente iba a morir. Ella guardó el sello dorado y, tras desvanecerse la luz, su visión se volvió borrosa y se llenó de nuevo de caos. Kumuyou ya no podía ver con claridad. La figura con la ropa manchada de sangre, ni cerca ni lejos, se superponía a una silueta que recordaba. Una sensación de asfixia lo invadió, como si unas manos frías se extendieran para rodearle el cuello. ¿Quién eres? Finalmente, su mirada se posó en aquel rostro humano borroso. ¿Quién eres exactamente? Son Lee inclinó ligeramente la cabeza para mirarlo, y una rama de árbol se materializó en la palma de su mano, apuntando directamente al centro de la frente de Kumuyou. El que te matará. Las pupilas de Kumuyou se contrajeron bruscamente. La escena que tenía ante sí se superponía, sin previo aviso, con aquella escena de hacía más de 500 años. Fue entonces cuando conoció a Son Lee. Utilizó el mismo gesto y dijo las mismas palabras. Y entonces, aquel rostro escrito con el carácter hinojo se movió lentamente, como si una espesa niebla se estuviera disipando, revelando finalmente sus rasgos originales. Canción Lee. Realmente era ella. Su presentimiento no había sido erróneo. Ella había venido a matarlo, podía matarlo de verdad. Son Lee miró a Kumuyou, que yacía en el suelo frente a ella sin posibilidad de resistirse, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. La tormenta en el mar cesó y todo volvió al silencio. El cielo del amanecer quedó oscurecido por nubes oscuras, y 2 estrellas carmesí centellaron, tras lo cual la estrella más grande y brillante se atenuó rápidamente hasta extinguirse. En el lecho marino, Kumuyou, exhausto hasta quedar reducido a un esqueleto, fue envuelto por el fuego verde. El otrora arrogante señor demonio inmortal fue finalmente consumido por este furioso fuego verde, con una mirada de terror y renuencia en sus ojos. Al final, en el lecho marino no quedó nada más que un grupo de llamas verdes que ardían con furia y la mujer con la ropa manchada de sangre que permanecía de pie junto a ellas. El proceso de perfeccionamiento de Kumuyou fue largo. Se desconoce cuánto tiempo transcurrió antes de que el fuego verde se desvaneciera, y lo que quedó en su lugar fue una estatua humanoide del tamaño de la palma de la mano, de color negro tinta. Tras una inspección más minuciosa, la estatua tenía exactamente el mismo aspecto que la de Kumuyou. Debido a que el fruto inmortal que contenía era demasiado poderoso, ni el cielo ni la tierra, convertidos en horno, pudieron transformarlo en una píldora medicinal. Ahora, su alma divina, junto con el fruto inmortal, estaba sellada dentro de esta escultura. Al igual que los 4 Budas malignos, aunque eran inmortales e indestructibles, mientras Son Lee viviera, el sello que los oprimía no podría romperse ni un solo día, y jamás alcanzarían la liberación por toda la eternidad. Son Lee se inclinó. En el instante en que tomó la estatua en su mano, hilos rojos salieron volando de su manga, envolviendo la estatua de pies a cabeza. La vitalidad que aún emanaba del fruto inmortal ahora solo tenía un canal. Entrar en el cuerpo de Son Lee. Tras guardar la estatua, Son Lee voló hasta la superficie del mar. El fantasma de la puerta cortacolas de carpa blanca, que había sido dispersado por la autodetonación de Kumuyou anteriormente, se había vuelto a unir debido a la atracción del resentimiento, rugiendo y aullando contra Son Lee. La lejana frontera marina también se reformó, decidida a reclamar la vida de Son Lee y retenerla allí. Sin embargo, estas cosas que tenía delante no representaban ninguna amenaza para Son Lee, que ahora poseía la estatua de Kumuyou. En otras palabras, aquella que era inmortal ahora se había convertido en ella.
Por supuesto, después de haber lidiado con Kumuyou, no tenía mucha paciencia para combatir estos resentimientos de la carpa blanca, así que sacó directamente los 2 sellos dorados de principios restantes. El poder del sello dorado descendió, y el resentimiento de la carpa blanca se disipó una vez más. La barrera de agua de mar se rompió, y Zhongli salió volando velozmente. En ese preciso instante, la voz de Xiao Yunan también entró en su mar de conciencia. Yansen ha muerto. Limpien todo y salgan a tierra. Zhongli entrecerró ligeramente los ojos. La brisa marina de esta mañana soplaba a un ritmo pausado, trayendo una sensación refrescante justo cuando rozaba sus oídos. En cuanto a por qué permitió que Xumi Aoyan liberara a Yansen, también fue porque quería ver el resultado de esta apuesta. Por supuesto, por otro lado, fue porque cuando Kumuyou transfirió originalmente la isla inmortal, había 2 opciones, y ella solo conocía una, la puerta cortacola de carpa blanca, pero no conocía la ubicación de la cuenca de recolección de tesoros. Dejar atrás a Yansen fue una apuesta sobre si regresaría para salvar a Kumuyou. Si regresaba, el escuadrón Lin Yuan podría localizar su posición gracias a su información. Si no regresaba y Kumuyou se trasladaba a la cuenca de recolección de tesoros, entonces esta vez sí podría haber escapado. Había otro punto en el que estaba apostando. Si Yansen, al ver a Kumuyou gravemente herido, se vería tentado a usar la cosecha de cultivo dual en él. Si ella se sintiera tentada, entonces, basándose en el conocimiento que Zhongli tenía de la personalidad de Kumuyou, ya fuera para evitar a los perseguidores o para evitar a Yansen, trasladaría la isla inmortal solo. Incluso si esa persona volviera para salvarlo en momentos de peligro. Kumuyou siempre creyó que su regreso tenía un motivo oculto. Al final, Zhongli ganó todas sus apuestas. Esto demostró que Yansen se había enamorado perdidamente de él. Pero sus intenciones fingidas solo estaban mezcladas con un pequeño rastro de emoción genuina. Y mucho menos Kumuyou, cualquiera con un poco más de astucia no se lo creería fácilmente. Zhongli aún sentía cierta nostalgia. Porque su pabellón de los 5 sabores no tenía empleados tan trabajadores y confiables. Cuando Zhongli se quitó el disfraz de hinojo rebozado en azúcar blanca y apareció ante todos, no causó demasiada sensación. El niño Buda Unian simplemente dijo Amitabha 2 veces y aceptó la realidad. Los miembros del escuadrón Lin Yuan, sin embargo, se quedaron paralizados durante un largo rato, y finalmente se reunieron para comenzar a discutir los casos que Hinojo sumergido en azúcar blanca había reportado, y la situación en la que Zhongli se había presentado ante ellos en ese preciso momento. Al escucharlos, Zhongli realmente quería que dejaran de hacer reseñas y, en cambio, revisaran este asunto de aniquilar la secta Wangxian, ya que ese era el verdadero evento importante en el mundo del cultivo. Pero los miembros del escuadrón Lin Yuan indicaron que no había necesidad de revisión, ya que todo estaba organizado de forma clara. Todos cumplieron con sus deberes y la misión se completó con mucha facilidad. En ese momento, Jiang Daochen le dirigió una mirada de resentimiento. Zhongli volvió a mirar a Unian, el niño Buda, que estaba retorciendo un rosario en ambas manos. Este pobre monje sigue siendo bastante acertado al juzgar a la gente. De hecho, en mi interior, había intuido vagamente que Benefactor Hinojo sumergido en azúcar blanca era Benefactor Canción. El niño Buda Unian lo explicó de esta manera. Pero la situación real era que, aparte de Zhongli, ¿quién más podía provocarle semejante sensación de opresión? Delante de Zhongli, ni siquiera se atrevió a decir Amitabha 3 veces. Capítulo 613. Aún irrespetuosos con los predecesores. Zhao Bington indicó que la había reconocido desde el principio, mientras que Hua Zhao afirmó no tener ni idea de que Hinojo bañado en azúcar blanco fuera Zhongli. Al ver que todos creían las palabras de alguien cuya identidad era completamente desconocida, cayó en una profunda duda. Solo después de que se reveló la identidad, ella finalmente comenzó a comprender. La secta Wangxian fue destruida de la noche a la mañana. Como ocurrió en alta mar, la mayoría aún no lo sabía. Solo Luyan había informado a la alianza dispersa y a Luyu con antelación, incluso compartiendo la buena noticia antes de que Muyu fuera sellado por completo. Por supuesto, la tía Liu y Luyu tampoco lo creyeron, sino que enviaron gente de diferentes partes para averiguar la noticia.
Por lo tanto, poco después de aterrizar, el gremio de comerciantes Yuanbao organizó un banquete de bienvenida para todos. Tras una breve reunión, todos volvieron a sus respectivos lugares, y la noticia de la destrucción de la secta Wangxian se extendió por todo el mundo del cultivo. Son Li regresaba a la capital, acompañada por Luyan y otros. Por supuesto, también estaba Xumi Aoyan, quien también regresaba a la capital. El grupo hizo una breve pausa al pasar por la secta de la observación de las estrellas. Era raro que Song Li se sintiera tan relajado, pero la destrucción de la secta Wangxian había desencadenado una serie de acontecimientos que dejaron a algunos felices y a otros tristes. Por un lado, Song Li acababa de ser guiado por el maestro de secta Gao para ver las imágenes de la nefasta estrella Muyu cayendo. Estas imágenes habían sido grabadas por la secta de la observación de las estrellas y se habían preparado para reproducirse en bucle durante los años de inscripción, con el fin de mostrar el enorme logro de la secta al prevenir la catástrofe. Por otro lado, Xumi Aoyan esperaba afuera, caminando ansiosamente, sosteniendo un libro y tomando notas y memorizando constantemente. Una secta cercana de observación de estrellas al verla sudar profusamente, el discípulo le ofreció un pañuelo con consideración. Finalmente, cuando Song Li salió, se acercó inmediatamente. ¿Cuándo partiremos de regreso a la capital? Song Li seguía absorta en la larga lista de palabras que el maestro de secta Gao le había contado con entusiasmo, sacando a colación el tema del cambio de estrellas y posiciones de antaño. Aunque Song Li ya lo sabía, como le afectaba directamente, estaba dispuesta a escuchar más detalles. Al oír la pregunta de Xumi Aoyan, ella respondió: «Podemos quedarnos unos días más, ¿tienes prisa?» «Tengo prisa», dijo Xumi Aoyan, secándose el sudor con el pañuelo. «Si no regreso pronto, la oportunidad de ascenso que he esperado durante más de 200 años caerá en manos de otra persona». Song Li arqueó una ceja. Al mirar de nuevo a Xumi Aoyan, se notaba su verdadera ansiedad. Las lágrimas estaban a punto de brotar. Debes saber que, anteriormente, para capturar a los cultivadores demoníacos activos fuera de la secta Wangxian, la corte imperial estableció una organización especial. Ahora que la secta Wangxian ha desaparecido, el poder de los cultivadores demoníacos ha disminuido drásticamente, y esta organización se enfrenta a importantes despidos. Por supuesto, los seleccionados para esta organización eran todos profesionales de élite en investigación criminal y gestión de casos. No serían despedidos, sino que probablemente serían reasignados a otros departamentos. Sin embargo, la competencia entre los funcionarios de la corte imperial ya era feroz, y el personal en prácticamente todos los departamentos estaba saturado. De lo contrario, Xumi Aoyan no habría esperado 200 años para tener la oportunidad de ser ascendido. Por lo tanto, los despedidos eran o bien personas que simplemente vivían del sistema o funcionarios con escasas capacidades. Para alguien como Xumi Aoyan, que esperaba pacientemente un ascenso, era posible que un funcionario cayera del cielo y le arrebatara la oportunidad directamente. Solo de pensar en que esto pudiera suceder, Xumi Aoyan sintió un resentimiento infinito que emanaba de todo su ser. Song Li también adivinó las preocupaciones de Xumi Aoyan. ¿Todavía no has abandonado la idea de ser funcionario público? Sinceramente, si Xumi Aoyan hubiera querido ser general militar, ya estaría al menos en el segundo rango. Si eso se le suma el mérito de haber reprimido a la secta Wangxian, incluso podría haber ascendido excepcionalmente al primer rango. Xumi Aoyan negó con la cabeza. En efecto, había considerado esa posibilidad. Convertirse en general del ejército. Pero un soldado que no quiere ser general no es un buen soldado. Pensaba que si algún día estuviera al mando de decenas de miles de soldados, pero por un error en la toma de decisiones provocara la muerte de esas decenas de miles de personas, entonces, aunque sobreviviera, no habría un punto de inflexión en su vida. En resumen, ser general militar también requiere inteligencia, y el precio del fracaso es aún más trágico. Ella no podía permitírselo. Al ver que Xumi Aoyan estaba realmente ansiosa por regresar a la capital para reclamar todo lo que le pertenecía, Song Li decidió no permanecer más tiempo en la secta de la observación de las estrellas. Entonces partiremos mañana. Un joven cultivador de la secta de la observación de las estrellas corría hacia el pabellón central, sosteniendo una pila de pergaminos.
Sin prestar atención al entrar al patio, tropezó en el umbral y los pergaminos que sostenía estuvieron a punto de esparcirse por el suelo. Son Li lanzó con naturalidad un torrente de poder espiritual, estabilizando tanto al joven cultivador como a los pergaminos. Gracias, Maestro Son. Gracias, Maestro Son. Dijo el joven cultivador con gratitud. Estos son los retratos de los predecesores que se prepararon para la ceremonia conmemorativa pasado mañana. Si los arruinara así, sería una gran falta de respeto hacia los predecesores de la secta. Una ceremonia conmemorativa. Sí, por un acontecimiento tan importante como la destrucción de la nefasta estrella, nuestra secta debe celebrar una ceremonia conmemorativa para consolar a los inmortales. Será pasado mañana. Mayor Son, eres un gran héroe, debes venir y participar. Son Li manifestó su intención de regresar a la capital y declinó la propuesta. El joven cultivador no se atrevió a intentar convencerla de lo contrario y, tras despedirse apresuradamente, procedió a entregar las pinturas. Mientras Son Li y Xumi Aoyan caminaban afuera, el joven cultivador volvió a no percatarse de una piedra bajo sus pies. Con un ay. Cayó al suelo, y los pergaminos que habían sobrevivido no pudieron escapar a la tragedia. Un retrato de una mujer yacía extendido en el suelo. La mujer lucía una sonrisa de alivio, mirando hacia la puerta. Si se observaba con atención, esos ojos salpicados de tinta parecían contemplar la espalda de Son Li, que se alejaba gradualmente, con una mirada que se suavizaba poco a poco. En el hidroavión de regreso a la capital, Xiao Yunan le bloqueó el paso a Son Li, quien arqueó una ceja. Mi espíritu espadachín ahora puede bailar con una espada. Eso era todo lo que Xiao Yunan quería decir. Como siempre tenía sueño, después de que terminó la batalla en la secta Wangxian, le devolvió el ojo de la bestia exótica a Son Li. Son Li guardó silencio por un momento, tratando de analizar el significado de las palabras de Xiao Yunan. Un espíritu espadachín que puede bailar con una espada, ¿no es esto algo muy extraño? Es un espíritu espadachín. Si no pudiera bailar con una espada, bien podría ser un espíritu de olla. Un espíritu de la olla. La voz de Luyan provino inmediatamente del mar de la conciencia. Porque el globo ocular de la otra bestia exótica ni siquiera se había calentado en las manos de Son Li antes de que Luyan se lo llevara. El arroz salteado con este tipo de olla sería más aromático. ¿Puede ese espíritu de la olla saltear arroz por sí solo? ¿No significaría eso que no hay necesidad de un chef espiritual? No creo haber oído hablar nunca de un espíritu de olla. ¿Acaso fueron asesinados todos por chefs espirituales? Porque tenían miedo de que les robaran sus tazones de arroz, no, sus espátulas. No, tengo tanta curiosidad. Tengo que ir al almacén de mi familia y rebuscar para ver si hay algún espíritu de olla, o simplemente le enviaré un mensaje a mi hermano para preguntarle. El mar de conciencia de Son Li se llenó con la voz de Luyan. Mantuvo la calma, pero finalmente no pudo evitar pronunciar dos palabras. Callarse la boca. Xiao Yunan, completamente ajeno a todo, pensó que esas dos palabras iban dirigidas a él, e inmediatamente sus pupilas temblaron. Ahora sí que sabe bailar con una espada. Para demostrárselo a Son Li, incluso invocó al espíritu de la espada, el pequeño dragón negro. Capítulo 614. Soy un noble tipo espacial. El dragón negro seguía sin poder expandir y contraer su cuerpo a voluntad. Desde la perspectiva del barco volador, su único cuerpo de dragón ocupaba toda la cubierta. Por supuesto, un cuerpo espiritual no tiene forma física, así que por muy grande que fuera, no ocupaba espacio. Entonces Xiao Yunan le entregó la espada destrozada capaz de destruir ejércitos de sombras al dragón negro, que la sostuvo en su boca y comenzó a bailar con ella. Actualmente, el pequeño dragón negro aún no poseía la capacidad de transformarse en forma humana, y Xiao Yunan no sabía cómo enseñarle a un dragón a realizar danzas con espadas, así que, a ojos de Son Li, los movimientos de la espada eran correctos, pero los movimientos eran torpes. Algunos movimientos incluso hicieron que el dragón perdiera su flexibilidad natural, pero en un abrir y cerrar de ojos, se encontró con la mirada bastante orgullosa de Xiao Yunan. Aplausos, aplausos, aplausos. Son Li aplaudió 3 veces para animar a su grupo. El ambiente en el lugar era algo frío y silencioso, pero ninguna de las dos personas involucradas sintió ninguna incomodidad.
En cambio, el dragón negro danzaba con cada vez más vigor. Para cuando regresaron a Jinxi, la otrora magnífica puerta de la ciudad se había derrumbado por completo. De pie en el barco volador, todos vieron que el lugar que una vez albergó toda la prosperidad de este mundo se había convertido en un abismo sin fondo donde el ki espiritual campaba a sus anchas. El poder espiritual de color turbio se había vuelto tan denso que incluso el ojo humano podía verlo con claridad, pero la gente no podía imaginar que esa hermosa luz espiritual fuera en realidad una espada Link-Chi que cegaba vidas. Cuando la nave voladora se acercaba, fue bloqueada por una barrera invisible. Esta barrera había sido establecida personalmente por Xia Zichu. En el punto donde la proa de la nave voladora se encontraba con la barrera, apareció una hilera de elegantes y fluidos caracteres plateados. No hay entrada. Todos los ciudadanos de Jinxi ya habían sido trasladados a la ciudad flotante que se encontraba justo encima. Son Li controló la nave voladora para ascender y, tras atravesar las nubes, la puerta de la ciudad de Jinxi, custodiada por un ejército, apareció justo delante. Fuera de la ciudad flotante, a la altura de la nave voladora en la que viajaban, innumerables grullas blancas batían sus alas y revoloteaban en filas ordenadas. Se decía que, para solucionar el problema del transporte de emergencia de los ciudadanos, se trataba de bestias espirituales mutadas, alquiladas temporalmente al Palacio Inmortal Yuan para que sirvieran como monturas. En cuanto a dónde radicaba la mutación, el Palacio Inmortal Yuan había resuelto principalmente el problema de que el clan de la grulla defecara en cualquier lugar, haciendo que los viajes fueran más elegantes. Se sentía diferente a cuando Song Li ascendió por primera vez a la ciudad flotante. Ahora que estaba llena del sonido de la gente, este lugar era como un palacio inmortal en la corte celestial. Tras entrar en Jinxi, Song Li y Xumi Aoyan regresaron al palacio para informar, mientras que Luyan y los demás deambulaban por las calles, con la intención de observar detenidamente esta ciudad flotante. Por supuesto, también se debía a que se habían mudado hacía poco tiempo y los ciudadanos aún no se habían adaptado a su nueva forma de vida. Pero esta ciudad flotante, originalmente vacía, se encontraba ahora en una fase en la que todo estaba pendiente de reconstrucción, y aquellos que habían aprovechado las oportunidades de negocio ya estaban trabajando en el exterior durante todo el día. Por ejemplo, tras caminar unos pasos por la calle, Luyan y los demás pudieron ver rostros conocidos del gremio de comerciantes Yuanbao. Al pasar por una tienda nueva en obras, incluso vio a Luyu usando su poder espiritual para colgar una placa, moviéndola primero a la izquierda y luego a la derecha. Luyan no tenía ninguna duda de que llevaba colgado allí una hora. «Hermano». Un grito hizo que Luyu volviera en sí. Al girar la cabeza, vio a Luyan señalando la placa con el dedo. «¿La has colgado bien recta?» «Ah, ¿sí?» Luyu sonrió con resignación. «Siempre quiero que quede un poco mejor. Al fin y al cabo, es la primera tienda después de llegar a la ciudad flotante. Ya que has vuelto, ven a cenar a casa esta noche». «Claro», dijo Luyan, asintiendo primero, y luego rascándose la cabeza. «¿Dónde está nuestra casa?» La distribución de la ciudad flotante no difiere mucho de la del Jinxi original. La ubicación de la casa no ha cambiado. ¿A dónde os dirigís? Después de que Luyan mencionara su intención de pasear por la ciudad, Luyu le dio de buena gana una suma de dinero para sus gastos personales, al tiempo que le daba algunos consejos. Cuando comenzó el motín del ki espiritual, la prisión prefectural de Jinxi fue la primera en sufrir graves consecuencias. Muchos prisioneros aprovecharon la oportunidad para escapar, incluyendo algunos delincuentes peligrosos. Ahora, mezclados entre la multitud, son difíciles de distinguir. Por supuesto, a los pies del emperador, no se atreverían, ni podrían, matar a nadie. Solo temo que recurran a la astucia y el engaño para encontrar una manera de salir de Jinxi. Debes ser cauteloso y no dejarte engañar por ellos. No te preocupes, hermano. Mis ojos son como una regla. Puedo distinguir quién es buena persona y quién es mala con solo una mirada. En ese momento, Luyan habló con arrogancia, pero después de despedirse de Luyu y vagar por las calles durante un rato, su cabeza ya no funcionaba. ¿Qué debo hacer? Ahora todos los que veo me parecen malas personas. Ojalá pudiera meterlos a todos en la cárcel. Jian Daochen era todo lo contrario, paseaba tranquilamente.
Si hicieras eso, te garantizo que mañana también te vería en la cárcel. ¿Qué debo hacer, Xiao Yunan? Luyan dijo miserablemente, su mirada se volvió hacia Xiao Yunan, de rostro solemne. Xiao Yunan. Xiao Yunan frunció el ceño. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué? Luyan abrió la boca sorprendido, pero no por el contenido de lo que dijo. Tú tienes la misteriosa premonición de un poderoso cultivador. Solo estás en la integración corporal. En fase inicial. Esto es demasiado asombroso. ¿Acaso esto requiere una premonición? Jian Daochen, que estaba de pie a su lado, señaló con impotencia la mano vacía de Xiao Yunan. ¿No te diste cuenta de que la espada que tenía en la mano desapareció de repente hace un momento? ¿Eh? Luyan se quedó atónito y miró la mano de Xiao Yunan. La espada ha desaparecido. Jian Daochen se cruzó de brazos y dijo lentamente, ¿por qué no compruebas tú mismo si has perdido algo? Luyan lo comprobó y su expresión cambió al instante. Oh no, el dinero que me acaba de dar mi hermano se ha esfumado. Esto me recuerda a alguien. Jian Daochen entrecerró los ojos y luego miró a Xiao Yunan, quien también tenía sospechas. Xiao Yunan, compañero de celda. Exacto, es ese hermano prisionero quien cultivó la píldora de acumulación ilegal de riqueza, analizó Jian Daochen con seriedad. El hermano mayor Lu dijo que el motín del ki espiritual azotó primero la prisión y muchos prisioneros escaparon. En mi opinión, él es uno de ellos, y justo ahora pasó junto a nosotros. Luyan activó inmediatamente sus ojos invencibles para escanear a las personas a su alrededor, pero justo cuando comenzó, Jian Daochen lo cubrió firmemente. Eres un gamberro. Usar eso en la calle. Luyan replicó a regañadientes. No use la función de eliminación instantánea de ropa, no soy un gamberro. ¿Quién sabe? Si algún alto cargo entre la multitud lo percibe, te creerán cuando digas que no lo viste todo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar al hermano prisionero y recuperar mi dinero y la espada de Xiao Yunan? Por cierto, Jian Daochen, ¿por qué no compruebas si has perdido algo? Luyan se calmó y Jian Daochen le soltó la mano. En cuanto a su pregunta, Jian Daochen la desestimó, incluso frunciendo los labios y extendiendo las manos. ¿Cómo es posible? Soy un noble tipo espacial. Justo en ese momento, una transeúnte escuchó las palabras de Jian Daochen, soltó una risita y, mientras caminaba hacia adelante, imitó su tono dirigiéndose a la amiga que estaba a su lado. Soy un noble tipo espacial. PFF, jaja, qué loco. Los transeúntes se fueron alejando poco a poco. Luyan apartó la mirada y observó a Jian Daochen, de rostro impasible. Aunque no perdiste nada, perdiste prestigio. Verdaderamente, nuestro buen hermano. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 615. Xiao Yunan. Siempre siento que la historia se repite. Jian Daochen tenía una expresión de vergüenza e indignación. ¿De qué te ríes? Tengo verdaderas habilidades. No soy como los demás. Luyan seguía sin poder contener la risa. Solo Xiao Yunan, aunque inexpresivo, habló con un tono excepcionalmente serio. Tengo mucha prisa. Esa espada era lo más caro que llevaba encima. ¿Quién podría comprender su dolor? Vamos. Luyan le dio una palmada en el hombro. Ya que hemos fijado el objetivo, arrestemos al hermano prisión ahora mismo. Pero es muy extraño. Han pasado más de 500 años y el hermano prisión sigue vivo. ¿Acaso un cultivador de la etapa del núcleo dorado no tiene una esperanza de vida de 500 años? Dicho así, resulta sospechoso. Además, si no hubiera destruido su núcleo para reformarlo, su majestad no le habría permitido alcanzar la etapa del alma naciente, murmuró Jian Daochen. Podría ser que, durante estos años, alguien más haya cultivado una píldora ilegal para acumular riqueza. Entonces eso es aún más imposible. Los tres adoptaron un método de indagación e investigación, preguntando a los peatones si habían perdido algo, y luego determinaron la ruta de Prison Brother basándose en los resultados. Al poco tiempo, divisaron aquella figura familiar, que caminaba tranquilamente por la calle, completamente ajena a todo. Es él de verdad. No hay duda.
¿De verdad se atreve a caminar con tanta arrogancia por la calle principal? Mientras Luyan hablaba, estaba a punto de lanzarse hacia adelante para realizar el arresto, pero Jian Daochen lo detuvo. No te acerques todavía. ¿No te has dado cuenta de que va en una dirección extraña? ¿Qué tiene de malo? La mirada de Jian Daochen recorrió ambos lados. Su habilidad es tan evidente e incontrolable. Si fuera yo, sin duda correría hacia lugares con poca gente. Él, en cambio, elige venir a un lugar tan bullicioso. Debe haber una trampa. Le estás dando demasiadas vueltas, comentó Xiao Yunan con brusquedad. Jian Daochen frunció el ceño. Entonces dilo tú. Dime por qué está tomando este camino. Mira al frente, dijo Xiao Yunan, levantando la mano y señalando. Al final de su campo de visión se alzaba una imponente mansión, mucho más lujosa que los edificios de una sola planta que la rodeaban. Lo más llamativo era la placa que colgaba sobre la puerta de entrada. La mansión del general Wang. Todos recordaron que cuando ascendieron a la ciudad flotante esta mañana, al general Song Li, al que se dirigieron en la puerta, se le llamó, en efecto, general Wang. Luyan y Jian Daochen jadearon al unísono. ¡Qué descaro! Un prisionero se atreve a buscar abiertamente al general que custodia la ciudad. Hay colusión. Que vayas de Goji. Xiao Yunan los ignoró a ambos y avanzó por su cuenta, preparándose para recuperar su preciada espada. Pero justo en ese momento, Jian Daochen y Luyan intercambiaron una mirada y, con un entendimiento tácito, ambos dieron un paso al frente rápidamente y tiraron de Xiao Yunan hacia atrás, uno a cada lado. Xiao Yunan. Luyan. Es obvio que el hermano prisión no es el único malo. Jian Daochen. ¿Sabes lo grave que es el delito de que un funcionario colabore con un prisionero? Incluso si no lo sabes, ¿sabes cuánto mérito ganaremos si resolvemos este caso? Xiao Yunan guardó silencio, no porque estuviera considerando lo que decían, sino porque estaba confundido. La escena que tenía ante sí le resultaba extrañamente familiar. Los dos que estaban a su lado, al ver que no hablaba, lo interpretaron como un consentimiento tácito e inmediatamente comenzaron a deliberar. Cuando entre a reunirse con el general Wang, entraremos corriendo de inmediato y los pillaremos con las manos en la masa. Sugirió Luyan. Jian Daochen agitó la mano. No, la fortaleza defensiva de la mansión de un general no es algo que deba tomarse a la ligera. Si intentamos entrar, nos costará un esfuerzo considerable, tiempo suficiente para que oculten las pruebas. Y si nos dan la vuelta a la tortilla, sería una injusticia tremenda. Xiao Yunan. Sigo teniendo un mal presentimiento sobre esto. Tienes razón, dijo Luyan, golpeando su palma con el puño y con la mirada fija al frente. Porque el hermano prisión acaba de entrar en la mansión del general Wang. Entonces Jian Daochen dijo. Busquemos la manera de colarnos y grabar su conversación en secreto. Luyan le estrechó la mano. Eso no funcionará. Durante la construcción de la ciudad flotante, oí a mi hermano mencionar que todos esos altos funcionarios pagaron para reforzar las defensas de sus mansiones y establecer diversas formaciones. Los tesoros mágicos ordinarios no pueden transmitir al exterior los sonidos grabados dentro de la mansión. La vida de los ricos es realmente inimaginable, refunfuñó Jian Daochen. Por supuesto, tras aumentar su nivel de cultivo, también había acumulado bastantes piedras espirituales. A diferencia de Xiao Yunan, que las guardaba y dejaba que se devaluaran, él gastaba todo el dinero que tenía en su cultivo y en mejorar sus habilidades de magia espacial. Sus bolsillos estaban prácticamente llenos de equipo. Con suficientes piedras espirituales para sus gastos corrientes le bastaba. Pero aún así tenemos que entrar sigilosamente. Dicho esto, Luyan avanzó. Recuerdo haber visitado la residencia del general Wang en la capital. Si nada ha cambiado en la ciudad flotante, esta vez debería ser fácil orientarnos. Xiao Yunan. Esa mala sensación se está haciendo aún más fuerte. Entonces es correcto. No, dijo Xiao Yunan, dándose la vuelta para regresar. No voy a participar. ¿Eh? ¿Por qué estás tan asustado? Luyan se rascó la cabeza confundido, pero al ver que Xiao Yunan se alejaba tan rápido, no lo obligó. Le gritó a sus espaldas. Si no nos ves esta noche, recuerda venir a cenar a mi casa.
Esta oportunidad de ascenso no se obtuvo únicamente por tus méritos en la campaña contra la secta Wang Xian, porque incluso si de repente se incorporan personas muy capaces, aún tienen que pasar una evaluación para obtener el puesto correspondiente. En la puerta del palacio, Son Li le explicó lentamente a Xumi Aoyan. Así pues, lo más probable es que la competencia aumente repentinamente. Si quieres destacar, tendrás que prepararte bien estos días. Lo entiendo. Xumi Aoyan asintió, pero aún estaba nerviosa y asustada. Sin embargo, tienes méritos que avalan tu nombre. Incluso si no logras entrar en la lista, no hay de qué preocuparse. La corte imperial, naturalmente, te brindará más oportunidades para demostrar tus habilidades. Xumi Aoyan asintió de nuevo y luego cambió repentinamente de tema. Pero el señor Jin, quien fue mi mentor, me advirtió específicamente que esta oportunidad de selección es difícil de conseguir. Además, es algo sin precedentes, ya que solo hay un examinador, y la revisión final de los resultados la realizará personalmente él. Eso es todo lo que dijo Lord Jin. Ella dijo que esta noticia tiene un 90% de probabilidades de ser cierta. Después de todo, el momento de la evaluación no está lejos, e incluso ahora, no se ha podido encontrar ni una sola información sobre la identidad de ese examinador, lo que demuestra la importancia de este asunto. Incluso sin la incorporación de nuevos candidatos, el número de aspirantes ya era considerable, muchos de ellos jóvenes descendientes de familias prominentes. Por ello, algunos especulan que, para esta evaluación, el cargo oficial es solo una fachada. En secreto, la corte imperial busca seleccionar ayudantes de confianza para dicho examinador y cultivar su propia influencia. Al oírla decir todo eso, Son Li no pudo evitar sonreír. El señor Jin te contó estas cosas para avisarte, y tú me lo estás contando todo. Solo me atrevo a decirlo porque eres tú, dijo Xumi Aoyan encogiéndose de hombros. Ya te has convertido en enviado imperial, así que seguramente no le darías mayor importancia a esta ambigua oportunidad. Además, quería que me ayudaras a investigar. Capítulo 616. Hermano de prisión, no es fácil para él. No hace falta analizarlo, dijo Son Li mientras avanzaba lentamente. Simplemente haz lo que quieras y escribe lo que quieras. El valor de un cargo oficial reside en la persona que lo ocupa y también en quien, en última instancia, la contrata. Ella ya se había marchado, pero Xumi Aoyan aún estaba algo confundida. Después de que Son Li escuchó la situación descrita por Xiao Yunan, se sorprendió un poco. Habían vivido tantas cosas, pero durante ese tiempo, Lu Yan, inesperadamente, no había tenido ni un solo pensamiento interno. Pero claro, cuando estaba con su gente, siempre decía lo que pensaba directamente y nunca se molestaba en reflexionar sobre ello. ¿Puedes averiguar cómo van las cosas por su parte?, preguntó Xiao Yunan. Son Li estaba preparando un té para conservar la salud, y al poco tiempo, Lu Yan le informó de la situación. Ya se han infiltrado en la mansión del general Wang y han encontrado el lugar donde el general Wang y Zhao Songting están hablando. Sin embargo, por temor a alertarlos, no se atreven a acercarse demasiado ni a usar su sentido divino. Zhao Songting. Ese es el nombre del cultivador del Dao que creó la píldora de acumulación ilegal de riqueza. En la mansión del general Wang, Lu Yan y Jian Daochen estaban colgados uno al lado del otro en el muro perimetral. Habían lanzado un hechizo de invisibilidad que podía engañar a la mayoría de los guardias de la mansión. Dado que había formaciones desplegadas en el muro, Jian Daochen también había aislado el espacio para evitar ser detectados por dichas formaciones. Para asegurarse de estar completamente preparados, ambos llevaban máscaras, e incluso su comunicación se realizaba a través de las fichas de Jade Tiane. Lu Yan. ¿Qué están diciendo? No puedo oír nada. Quiero acercarme. Jian Daochen. Si nos acercamos más, quedaremos al descubierto. Lu Yan. Solo tú quedarías expuesto. Puedo usar la ausencia de forma y el desapego para convertirme en una roca. Jian Daochen. La espada de Xiao Yunan y tu bolso. A lo lejos, vieron a Zhao Songting palpándose antes de sacar varios objetos, entre los que se encontraban la espada destrozada capaz de destruir ejércitos de sombras y el dinero de bolsillo de Lu Yan.
Al ver a las dos personas a lo lejos moviendo la boca, pero sin poder oír ningún sonido, la paciencia de Luyan finalmente se agotó y envió un mensaje a Jian Daochen. Luyan. Espera, usaré la ausencia de forma y el desapego para convertirme en una roca y acercarme para escuchar. Jian Daochen. No te acerques demasiado. Procede con precaución. El ambiente en el lado de Song Li y Xiao Yunan también se volvió tenso junto con ellos. Xiao Yunan preguntó, ¿escuchó algo? Song Li, sin embargo, frunció ligeramente el ceño, debido a la voz de Luyan en su mar de conciencia. ¿Qué? Una gran barriga, cometió un error. ¿Quiere que el general Wang lo ayude? Luyan jadeó interiormente e inmediatamente se movió detrás de un gran árbol. Usando la ausencia de forma y el desapego, se transformó de una roca en un pequeño mono. Sosteniendo la ficha de Jade Tiane en ambas manos, comenzó a desahogarse con Jian Daochen. Luyan. Simplemente no es humano. Cometió un error y dejó embarazada a una chica, y ahora no quiere asumir la responsabilidad. De hecho, quiere que el general Wang lo ayude a solucionar el problema. Es una auténtica bestia. Jian Daochen. Escoria. Luyan. Despreciable. Jian Daochen. Escoria. Por otro lado, los ojos de Song Li parpadearon durante unos instantes antes de hablar con Xiao Yunan. Una gran barriga, la barriga de un primer ministro, es lo suficientemente grande como para remar en ella. Eso debería significar magnanimidad. Cometió un error, la píldora para acumular riqueza ilegalmente que creó es un error en sí misma. Ahora que está libre de las restricciones de la prisión, naturalmente ha causado muchos problemas a la gente de la capital. Sacó las pertenencias de otros que robó involuntariamente, así que probablemente quiera pedirle al general Wang que lo ayude a devolverlas. Xiao Yunan asintió, pensando que lo que decía Song Li tenía sentido. Dentro de la mansión del general, Zhao Songting miró la pila de pertenencias que no le pertenecían y sonrió con impotencia. Después de todo este tiempo, la situación ha empeorado. Este núcleo dorado elige específicamente objetos valiosos para robar. Luyan. Lleva mucho tiempo planeando esto. Quiere añadirle intereses e incluso robarle objetos valiosos a la chica, dejándola en la ruina. ¿Es siquiera humano? Jian Daochen. ¿Está loco? Es más odioso que un cultivador demoníaco. Song Li. Mucho tiempo, peor, valioso, no me extraña que tu espada y la bolsa de Luyan se hayan perdido esta vez. Ha permanecido demasiado tiempo en la etapa del núcleo dorado. Lógicamente, debería haber muerto de viejo hace mucho tiempo. Al oír esto, Xiao Yunan preguntó, ¿entonces por qué no lo ha hecho? Song Li tomó lentamente un sorbo de su té para preservar la salud. Debe haber consumido algo que prolonga la vida. El general Wang le dijo a Zhao Songting, no te preocupes, enviaré gente a buscar a los verdaderos dueños de estas cosas. ¿Cuándo piensas irte? En ese momento, el mono que estaba detrás del árbol sostenía la tablilla de jade con ambas manos, las cuales temblaban. ¿Cómo pudo ser esto tan alucinante? ¿Cómo pudo pasarle algo así a Prison Brother? No muy lejos, Jian Daochen observó la expresión atónita del mono y sintió bastante ansiedad. Jian Daochen. ¿Qué oíste? Luyan. El general Wang le dijo que no se preocupara, que enviaría a alguien a buscar al verdadero padre del niño. El hermano prisionero está desconsolado y no puede soportarlo, así que se está preparando para abandonar la capital. Jian Daochen. ¿En serio? Luyan. Lo oí con mis propios oídos. Jian Daochen. Tú, antes entendiste mal asunto ilícito y lo confundiste con vallas de goji. Luyan. Pero me atrevería a inventar cosas en un asunto tan serio. Suspiró, el hermano prisión también es un alma lamentable. Jian Daochen. ¿Estás seguro de que acabas de decir que el hermano prisión se va? Luyan. Absolutamente. Jian Daochen. Entonces no hay nada más que decir. Denúncienlo. ¿Cómo es posible que a un prisionero que escapó de la cárcel se le permita salir de la capital? Abandonando la capital, los movimientos de Song Li también se detuvieron. Si abandona la capital y sale al exterior, causará muchísimos problemas, dijo Xiao Yunan. En efecto, reflexionó Song Li, mientras acariciaba el dibujo de su taza. Pero puesto que se atrevió a acudir al general Wang para hablar de abandonar la capital, su majestad debe estar al tanto.
Parece que la vida que le brindaron los tesoros celestiales y terrenales está llegando a su fin. ¿Por qué dices eso? Fue arrestado debido a su formación del núcleo, pero como cultivador del Dao, su comportamiento no fue realmente inapropiado. No tenía intención de dañar a nadie, sin embargo, debido a su núcleo dorado, fue encarcelado durante más de 500 años. Su Majestad es, naturalmente, muy indulgente con él. Presumiblemente, los objetos que prolongaron su vida también fueron otorgados por Su Majestad. Song Li dejó su taza. No puede abandonar la prisión fácilmente. Esta vez, su vida debe estar cerca de su fin, así que no le queda más remedio que prepararse para abandonar la capital y someterse a un proceso de recuperación. Buscará nuevos conocimientos sobre el núcleo dorado, luego lo destruirá y lo reformará, para ver si tiene alguna posibilidad de recuperar su libertad. Pero su píldora para acumular riqueza ilegal lo ha acompañado durante más de 500 años. ¿Qué pasaría si la destruyera y la reformara? Xiao Yunan se sentía impotente ante él. La respuesta de Song Li fue muy directa. Hay un 90% de probabilidades de que me den una pastilla para la cárcel. Por lo tanto, su viaje para encontrar nuevas perspectivas esta vez probablemente tendría pocas esperanzas. Todavía hay un 10% de posibilidades de que la situación mejore, dijo Xiao Yunan. Song Li ya se había puesto de pie. Vamos. Es hora de que los recojamos. Oms. Esos dos idiotas. Informar falsamente, además de entrar sin autorización en la mansión del general. La mirada del funcionario de la ciudad flotante recorrió a Luyan y Jiang Daochen. Los reconoció claramente y la situación le resultó difícil de manejar. Pero el general Wang estaba tan furioso que se le erizaba la barba y tenía los ojos desorbitados, como si le saliera humo de la cabeza. Como funcionario de la corte, había sido calumniado por conspirar con un prisionero. Su reputación de toda la vida estaba a punto de arruinarse. Aunque el mismísimo Rey Celestial viniera hoy, jamás dejaría escapar a estos dos idiotas. En ese preciso instante, un sirviente de la mansión se acercó para hacer un anuncio. General, Lord Song solicita una audiencia. Capítulo 617. Caer y morir. Al oír esto, la expresión del general Wang cambió, pero aún así preguntó con un destello de esperanza. ¿Qué señor Song? Aquel, susurró el asistente. El canto del señor, no te atrevas a provocarlo. El rubor en el rostro del general Wang, causado por la ira, desapareció de inmediato, y se levantó apresuradamente. Rápido, síganme para darles la bienvenida. Justo en ese momento, se escuchó la voz de Song Li. No hay necesidad de tanto lío. El administrador de la mansión ya me ha informado de su situación. Sin duda deben ser castigados. El mayordomo de la mansión ya había hecho pasar a Song Li. Al verla, el general Wang cambió rápidamente de opinión. ¿Cómo es posible? Esto es solo un pequeño malentendido. Los dos compañeros taoístas también están preocupados por el Gran Qian y quieren proteger a la gente de la capital. ¿Qué castigo? Ningún castigo es necesario. Contrariamente a lo que el general Wang había imaginado, Luyan y Jiang Daochen no parecían haber encontrado un salvador al ver aparecer a Song Li. En cambio, parecían como si el cielo se hubiera caído. Un malentendido no es un asunto insignificante. Si se hubiera podido evitar, la situación actual no se habría producido. Por suerte, nadie sufrió pérdidas, dijo Song Li, mirando a su alrededor y añadiendo. Entonces, que sean castigados actuando como guardianes y abandonando la capital para viajar con Cao Songting. Al oír esto, todos la miraron con asombro. Un momento, ¿acaso no es un criminal? ¿Por qué se le permite salir de la capital? Preguntó Luyan de inmediato. Entonces Jiang Daochen dijo. ¿Estás seguro de que su habilidad núcleo dorado no causará problemas después de que abandone la capital? ¿No los enviaron a ustedes dos para que actuaran como guardianes y resolvieran el problema? Dijo Song Li. Los dos no tenían nada que decir. Cao Songting se quedó a un lado, halagado. ¿Cómo puedo sentirme tan avergonzado? Solo estoy saliendo de la capital para dar un paseo. Quizás, como no he salido de prisión en más de 500 años, no sé mucho del mundo exterior. No debería ser un gran problema, ¿verdad?
Es solo que soy viejo y mi cultivo no es muy alto, así que no es muy fácil moverme. Podría perderme, adentrarme en algún bosque de montaña y toparme con algunos bandidos. Estos viejos brazos y piernas no son fuertes, y cuando vean que no tengo muchas piedras espirituales encima, podrían enfadarse y cortarme la cabeza. Suspiro, también temo que la habilidad de mi núcleo dorado afecte a otros, así que definitivamente elegiré lugares con poca gente para caminar. Aunque las feroces bestias Yao suelen aparecer en esos lugares, es más probable que me encuentre con despiadados cultivadores demoníacos. Para entonces, me usarán para drenar sangre y aumentar el Gu, o me transformarán en un zombi viviente, y no tendré escapatoria. En el peor de los casos, terminaré muriendo con los ojos bien abiertos. Además, incluso si robo accidentalmente las pertenencias de otras personas, sin duda abriré una oficina de objetos perdidos. Me da miedo que alguien reclame falsamente los objetos, y cuando el verdadero dueño venga a buscarlos, no podré darle lo que pide. El dueño podría enfadarse, agarrarme y estrangularme al instante. Está bien, todo está bien. Puedo hacerlo solo. De verdad, no hay necesidad de molestar a los dos compañeros taoístas. Jian Daochen. Luian, ¿quieres escuchar lo que estás diciendo? Al día siguiente, en la puerta de la ciudad flotante, Cao Songtin elegía felizmente una grulla para su viaje. Detrás de él había 3 hombres con rostros cenicientos. Luian y Jian Daochen miraron extrañados a Xiao Yunan, que estaba en el centro. ¿Por qué estás tú también aquí? Son Li dijo que mi premonición puede ayudar. Pero en realidad, Xiao Yunan quería mantenerse lo más lejos posible, preferiblemente no volver a ver jamás a Cao Songtin. Porque hacía apenas un instante, la espada destrozada capaz de destruir ejércitos de sombras que sostenía con fuerza en su mano había desaparecido de nuevo. ¿Eh? ¿Qué es tan pesado? Cao Songtin rebuscó en su anillo de almacenamiento y luego sacó una espada familiar. Antes eras tú quien robaba las espadas de los demás, dijo Luian, estupefacto, ahora alguien puede robarte la tuya. Jian Daochen se acarició la barbilla. Parece que su habilidad del núcleo dorado ha evolucionado para robar todo lo que sea valioso. Luian. Entonces, ¿deberíamos gastar todo el dinero que tenemos en los bolsillos? Jian Daochen. ¿Cómo sabes que todavía tienes dinero en el bolsillo? Luian se palpó rápidamente los bolsillos. ¿Eh? ¿Por qué hay otra cosa pesada? Cao Songtin sacó de su bolsillo el objeto de almacenamiento del tesoro mágico de Luian. Tras comprender lo sucedido, Cao Songtin, montado en la grulla blanca, giró la cabeza para mirarlos a los 3 y dijo apresuradamente: «Perdonadme, perdonadme. Sin embargo, esta espada y esta bolsa de dinero deben ser objetos muy valiosos. Me temo que me las robarán. Las devolveré todas. Deberíais ser más comprensivos. Pensadlo. Si yo las guardo, al menos no se las robarán otros ladrones». Luian se quedó atónita. ¿Existe tal dicho? Podemos irnos en hidroavión. Tras ver el precio del viaje en grulla blanca, Xiao Yunan dijo. Recordó que Luian tenía un hidroavión. Comparado con una grulla blanca, podía protegerse del viento y la lluvia, y lo mejor era que era económico y asequible. Los demás no pusieron objeciones, pero Jian Daochen reflexionó detenidamente. ¿Qué opinan? Si durante el viaje la nave voladora se desmorona repentinamente debido a su habilidad, ¿qué deberíamos hacer? Cao Songtin extendió las manos. Kai muere. Luian analizó. El barco volador es un objeto valioso. Podemos volar con espadas baratas. Jian Daochen pensó detenidamente. Entre ese montón de objetos perdidos también hay algunas cosas baratas, así que todavía existe la posibilidad de que la espada se haya perdido a mitad de camino. Entonces, Cao Songtin extendió las manos. Kai muere. Luian exclamó. Entonces, no nos caeríamos también si nos sentáramos en una grulla espiritual. Eso no sucederá, dijo Cao Songtin juntando las manos, esta habilidad no roba seres vivos. Jian Daochen se secó el sudor inexistente. Por suerte, tu habilidad no es tan extraordinaria. ¿Ya decidiste a dónde ir a entrenar? Al oír esto, Cao Songtin sonrió misteriosamente. Me he estado preparando durante mucho tiempo.
Al instante siguiente, arrojó una larga lista que no se veía a través del borde de su manga, y las palabras densamente apretadas se extendieron frente a los tres. Ve al condado de Qiaoli a comer pudín de tofu, ve al condado de Fen a degustar vinos finos, ve al pueblo de Kaiyun a escuchar canciones folclóricas, ve al condado de Qiyu a comprar jade, ve a la aldea de Yamyu a pasear en bote, ve al pueblo de Luoxia a probar pasteles especiales, ve a la ciudad de Huayun a adivinar acertijos de linternas, ve al condado de Youlan a jugar al cujú. Era interminable, simplemente interminable. Hermano de prisión, Luyan levantó la mano y se la puso en el hombro. No hiciste nada en la cárcel durante 500 años, solo escribiste esto. Shao Songting también suspiró. Estuve encerrado en prisión durante más de 500 años, esto es todo lo que merezco. Alquilando grúas de oración, los cuatro se dirigieron a su primera parada, el condado de Qiaoli. En el camino, Luyan tuvo otra duda. ¿No dijiste que este viaje era para encontrar ideas para reformar tu formación central? ¿Qué ideas puedes obtener al hacer estas cosas? Shao Songting negó con un dedo. No creo que cosas tan misteriosas como las revelaciones deban ser descubiertas por uno mismo, porque mientras yo salga, las revelaciones vendrán a encontrarme. ¿Qué quieres decir? Luyan estaba estupefacto. Xiao Yunan. Tengo un mal presentimiento. Detrás de ellos, varios poderes espirituales tiránicos los persiguieron repentinamente, acompañados por el rugido irritable de un anciano. Ladrón, detente. Devuélveme mi tesoro. Capítulo 618. Hermano Xiao, atrapa la espada. Si saltas desde este acantilado y caminas un poco más, llegarás al condado de Qiaoli, que es lo que estamos buscando. De pie al borde del acantilado, Shao Songting dijo, mirando hacia el viento. Jiang Daochen bajó la mirada, contemplando el abismo sin fondo que se extendía hasta el infinito. ¿Estás seguro de que esto es un acantilado y no un agujero negro espacial? Shao Songting extendió las manos. No he salido en 500 años. Luyan también preguntó con recelo. ¿Estás seguro de que este es el camino al condado de Qiaoli y no el camino al inframundo? Shao Songting extendió las manos. No he salido en 500 años. Xiao Yunan resumió. Él no sabe el camino. Pero el hermano que estaba en prisión me lo dijo, e incluso dibujé un mapa. Shao Songting rebuscó entre sus cosas y sacó un mapa que, a primera vista, parecía antiguo. Tras echarle un vistazo rápido, Jiang Daochen habló. Te lo preguntaré sin rodeos, ¿cómo era tu relación con ese compañero de prisión? Él vivía en la celda de enfrente de la mía en aquel entonces. No teníamos una gran amistad, pero nos comunicábamos mucho mentalmente. ¿Comunicación mental? A Luyan le pareció extraño. ¿Sería posible que también usaran los ojos de bestias exóticas para comunicarse? Shao Songting no sabía qué estaba pensando, así que asintió. Sí, básicamente se trataba de que él me viera comer carne y beber alcohol, y yo lo viera ser castigado. No hablamos mucho, pero ya éramos muy cercanos. Jiang Daochen. Xiao Yunan. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Al instante siguiente, una bestia gigante con colmillos de 40 metros de largo emergió del fondo del abismo, atacando furiosamente a las 4 personas que habían perturbado su paz. Junto con el aura de la bestia Yao, también se produjo un pequeño disturbio de ki espiritual. Xiao Yunan inmediatamente dirigió a todos en la retirada, escapando a una zona segura. ¿Qué agujero negro espacial? Hay una pequeña vena espiritual ahí abajo. Esta bestia Yao probablemente ha estado ocupando la vena espiritual durante algunos años. Se ha vuelto tan fuerte que su aura debe estar en la etapa de integración corporal. Mientras el grito de Jiang Daochen aún resonaba, Luyan volvió a gritar. Hermano de prisión, ese tipo realmente quería hacerte daño. Incluso si esta bestia Yao no fue elevada a la etapa de integración corporal por la vena espiritual en aquel entonces, al menos debe estar en la etapa de transformación del alma. Ya es demasiado tarde para decir todo eso, dijo Shao Songting, secándose el sudor de la frente. Todos en los 4 mares somos hermanos. Hermano Xiao, tú también estás en la etapa de integración corporal, no le tienes miedo a esta bestia Yao, ¿verdad? Los sentimientos actuales de Xiao Yunan eran complicados. Tengo la sensación de que no soy su pareja ideal.
Cuando la voz se apagó, Luyan quedó atónito. ¿Qué? Xiao Yunan, ¿qué clase de broma estás haciendo? ¿Cómo es posible que no puedas vencer a una bestia Yao del mismo reino? Xiao Yunan guardó silencio. No había tiempo para reflexionar detenidamente sobre aquella premonición. La bestia Yao ya había atacado, así que no le quedaba más remedio que alzar su espada y enfrentarse a ella. Al mismo tiempo, los hombros de Luyan y Jian Daochen se relajaron de inmediato. Con Xiao Yunan en el reparto, todo iría bien. Luyan colocó con orgullo su mano sobre el hombro de Zhao Songting. No sabes qué clase de núcleo dorado formó en aquel entonces, ¿verdad? Una píldora intrépida. Entre los núcleos dorados de tipo combate, siempre ha ocupado el primer puesto. Sin mencionar que, si observamos el Dao de la espada, si Xiao Yunan se atreve a considerarse segundo, nadie se atreve a considerarse primero. Solo espera, acabará con la bestia Yao en 3 movimientos. Más adelante, la figura de Xiao Yunan era tan elegante como la de un inmortal. Había arrinconado a la bestia Yao hasta el borde del precipicio, impidiéndole avanzar. Al ver esta escena, Luyan contó triunfante. 1 movimiento, 2 movimientos, 3. Antes de que terminara de hablar, la espada destrozada capaz de romper ejércitos de sombras que Xiao Yunan había preparado para clavar en las entrañas de la bestia Yao apareció de repente en los brazos de Zhao Songting. ¿Dónde está la espada? Luyan solo sintió que la escena ante sus ojos se volvía borrosa. Tan pronto como la espada larga en la mano de Xiao Yunan desapareció, inmediatamente retiró su técnica y retrocedió rápidamente para esquivar el contraataque de la bestia Yao. La espada. La espada está aquí. Zhao Songting arrojó apresuradamente la espada hacia Xiao Yunan. Hermano Xiao, atrapa la espada. La espada destrozada, capaz de romper ejércitos de sombras, regresó a la mano de Xiao Yunan. Su aura se agudizó al instante y volvió a atacar ferozmente a la bestia Yao. Solo entonces Luyan suspiró aliviado. Eso fue solo un pequeño accidente. Esta bestia Yao no durará mucho. Apuesto a que en 3 movimientos, Xiao Yunan definitivamente la someterá. 1 movimiento, 2 movimientos, 3. ¿Dónde está la espada? Hermano Xiao, atrapa la espada. Respira hondo, no te pongas nervioso. Inhala, exhala, abre el horno. Qiulin consoló a Xumi Aoyan, que estaba a punto de entrar en la sala de exámenes, y de repente se dio cuenta de que Xumi Aoyan iba a hacer un examen, no a practicar alquimia. Xumi Aoyan ignoró su lapsus linguae, sujetando 2 conjuntos de ropa entre sus manos, uno de color oscuro y otro de color claro. Si es cierto lo que Lord Jin intuyó, para que alguien sea capaz de cultivar sus propias fuerzas bajo las narices de su majestad y aún así llevar a cabo una selección tan grandiosa y pública, la identidad de ese examinador no debe ser de baja categoría. Qiulin asintió y luego ofreció una suposición. El erudito Zhou, o el primer ministro Xumi Aoyan negó con la cabeza. Todos son veteranos de la corte imperial. Ya tienen mucha influencia y no necesitan cultivar más fuerzas. Podrían ser otros funcionarios de alto rango. Qiulin reflexionó sobre lo que había dicho. Los altos funcionarios de la corte han estado en la administración pública durante al menos 1000 años. Por lo tanto, usa colores oscuros para parecer estable, añadió Xumi Aoyan. Qiulin asintió. Vamos con colores oscuros, tranquilos. Aunque esta evaluación se realizó bajo el pretexto de un examen literario, Lord Jin estaba preocupado y acudió específicamente a instruirla ayer. Dijo que cuando entraron al aula de examen, la evaluación ya había comenzado. Quizás incluso antes. Empezó en la entrada del aula, o tal vez incluso antes, de camino al aula. En la entrada del aula de exámenes, Song Changzhen y los demás animaban a Exisi. Qin Yuchuan dijo. Este cargo oficial es inferior a tu rango original. Exisi entrecerró los ojos y sonrió. El título oficial es inferior, pero la autoridad es superior. Si fueras tú, ¿cómo elegirías? No me interesa. Es realmente raro oír esas 3 palabras de usted. No me gusta estar siempre atado a lo mismo, dijo Qin Yuchuan, dándole una palmada en el hombro. Sé un buen funcionario, usa bien esta autoridad y no dejes que te vea cuando tenga que ocuparme de algún caso en el futuro. Lo dices como si yo ya hubiera obtenido ese poder. Con tu capacidad, puedes hacerlo.
Baimo murmuró. Por cierto, ¿no es esto un examen de literatura? Seguro que lo apruebas, ¿por qué sigues tan inseguro? Qian-jin, versión sin parche en el ojo, dijo. La evaluación podría haber comenzado ya. Exisi sonrió con seguridad. La evaluación comenzó hace mucho tiempo. Es como plantar un árbol. Las semillas que brotan, florecen y dan fruto siguen un proceso. Y ahora es el momento de la cosecha. Entonces, ¿de qué te tienes que preocupar? Sin verlo de forma parcial, entre todos los funcionarios, ya eres el más destacado de la generación más joven, dijo Qian-jin, versión sin parche en el ojo. Baimo también dijo. Sí, no hay de qué preocuparse. La mirada de Exisi se dirigió a Song Changsen. Gracias a su propio antepasado, ya sabía de antemano quién era el examinador de hoy, por lo que tenía curiosidad por saber qué instrucciones le daría Song Changsen. Song Changsen había estado pensando durante mucho tiempo y finalmente habló. Si ves una bola de papel en el suelo, debes recogerla. Capítulo 619. Examen. Al oír sus palabras, Exisi no pudo evitar sonreír con impotencia. Un examen de tal importancia no es tarea de aficionados. ¿Cómo pudo ocurrir un incidente tan poco profesional? Pero no dijo nada, y al ver que ya era hora, se dio la vuelta y caminó hacia la sala de exámenes. Sin embargo, antes incluso de entrar, Exisi vio un trozo de papel arrugado en el suelo junto al umbral, arrojado por alguien desconocido. La gente iba y venía por todas partes. Algunos no vieron la bola de papel, y algunos que sí la vieron no le prestaron atención porque no estaba dentro del aula de examen. Exisi se detuvo un momento. Innumerables posibilidades pasaron por su mente, pero debido a lo que Song Changsen había dicho antes, finalmente se acercó y recogió la bola de papel. Casualmente, había un lugar cercano para desechar objetos. Tras pensarlo durante un buen rato, Exisi decidió abrir la bola de papel y, después de leer su contenido, su expresión cambió ligeramente. Esta era una carta secreta, y el aroma de la tinta utilizada parecía ser de un material exclusivo del reino de Yao. Esta era una carta secreta enviada por un agente encubierto infiltrado por el Gran Qian en el reino de Yao. Los asuntos que se reportaban estaban estrechamente relacionados con los tres grandes clanes de la raza Yao, y el hecho de poder investigar hasta ese punto indicaba, como mínimo, que el agente encubierto ya había alcanzado una posición en los límites del núcleo del reino Yao. Esta carta secreta no debía haber sido tirada al suelo sin cuidado, ni podía dejarse en cualquier sitio. Exisi la guardó cuidadosamente entre sus cosas antes de entrar en la sala de exámenes. Además, se mantuvo alerta y, tan pronto como entró en la sala de exámenes, comenzó a examinar el mobiliario a su alrededor. Muchas de las decoraciones tenían alguna conexión con el reino Yao, pero requerían una observación cuidadosa, y las personas descuidadas no serían capaces de distinguirlas. Evidentemente, estos muebles relacionados con el reino Yao, así como la carta secreta que había recogido en la entrada, señalaban el tema del día para él y para cualquiera que los descubriera. El reino Yao. La mente de Exisi se agitó y ya tenía en mente el contenido sobre el que escribiría hoy. Tras llegar a la sala de exámenes, Xumi Aoyan comenzó a observar a los demás, y esta observación, que ya estaba nerviosa, solo aumentó su ansiedad. Hijos de funcionarios, jóvenes talentos. Se esperaba que aparecieran estas personas, pero ¿por qué había tantas personas que ya ocupaban cargos oficiales mucho más altos que el que se estaba evaluando? Poco después, la escena quedó repentinamente en silencio y todos contuvieron la respiración, sabiendo que el examinador había llegado. Al entrar en la sala de exámenes, el poder espiritual y el sentido divino de todos habían sido suprimidos, por lo que Xumi Aoyan tuvo que estirar el cuello para mirar hacia adelante. Lo primero que le llamó la atención fue un vestido rojo sangre. La figura parecía la de una mujer. Entonces, de repente, vio un mechón de cabello blanco como la nieve. Parece ser un funcionario decidido y experimentado. Menos mal que no elegí la ropa equivocada para la apariencia tranquila y serena de hoy. Pero cuando el candidato sentado frente a ella bajó repentinamente la cabeza, casualmente cruzó la mirada con la examinadora. Ante esa mirada, Xumi Aoyan se quedó paralizada. Ah, ropa rojo sangre, cabello blanco, ¿no es este el look característico de Song Li hoy en día?
Al ver de nuevo a Xumi Aoyan, vestida a la antigua usanza, las pupilas de Song Li se contrajeron ligeramente. Pero rápidamente desvió la mirada y anunció la pregunta del examen de hoy. Hoy no hay tema específico. Todos solo tienen que escribir un ensayo sobre lo que deseen. Al apagarse su voz, algunos se pusieron nerviosos, mientras que otros se sumieron en sus pensamientos. Acompañado por el tañido de una campana, el examen comenzó así de manera apresurada. La mayoría de las personas aquí presentes, de no haber indagado previamente para obtener información privilegiada, dada su posición y estatus, jamás habrían podido calmarse y permanecer sentadas aquí. Probablemente habrían tirado sus bolígrafos y se habrían marchado enfadadas hace mucho tiempo. Por supuesto, también hubo quienes, con nervios de acero, tiraron sus bolígrafos y abandonaron la sala de examen en el acto. Esa persona pensó inicialmente que Song Li estaba siendo arrogante y confiando en sus logros, que estaba lejos de estar cualificada para ser examinadora y que no había necesidad de que él siguiera perdiendo el tiempo allí. Pero ¿quién podría haber imaginado que al salir, vería al erudito Zhou y al primer ministro esos dos importantes funcionarios de la corte imperial, sentados tranquilamente y bebiendo en un pabellón no muy lejos, con la mirada ocasionalmente dirigida hacia la entrada de la sala de exámenes, y el erudito Zhou parecía estar escribiendo algo en un papel? Esa persona pensó entonces que, cuando solía intentar visitar a esos dos, nunca lograba verlos, y como era raro tener la oportunidad de encontrarse con ambos, inmediatamente se acercó a saludarlos. Lo que él no sabía era que lo que el erudito Zhou acababa de anotar en el papel era su nombre, y que su familia estaba a punto de enfrentarse a una investigación exhaustiva. En la sala de exámenes, Exisi ya escribía frenéticamente, mientras que Xumi Aoyan sostenía su pincel, pero dudaba en escribir una sola palabra. Sin título, ¿qué clase de tema es sin título? Nunca antes se había encontrado con una situación así. Habían sido en vano todos esos días de preparación. Mientras luchaba por levantar la vista, no pudo evitar mirar hacia Song Li, que estaba sentada tranquilamente leyendo en la primera fila. ¿Por qué demonios sacó a colación este tema? De repente, recordó lo que Song Li le había dicho aquel día. El valor de un cargo oficial reside en la persona que lo ocupa, y también en el empleador final. Si este examen tenía como objetivo seleccionar personas de confianza para Song Li, entonces le estaba diciendo que el valor de un cargo oficial más la persona equivale a una pieza de ajedrez, y ella es la jugadora de ajedrez definitiva. Quizás la condición para ser seleccionado dependa no solo del valor de esta persona, sino también de si es la pieza de ajedrez que Song Li necesita tener en sus manos. Este examen sin título tenía como objetivo que ellos, los candidatos, demostraran su propio valor. Uno debe creer en su propio valor, y también creer en la persona a la que sigue. Los pensamientos de Xumi Aoyan se aclararon en un instante, e inmediatamente tomó su pincel y comenzó a escribir furiosamente sobre el papel. Una vez finalizado el examen, Song Li revisó rápidamente todos los ensayos y decidió en el acto quiénes podían continuar y quiénes habían suspendido. La velocidad era tal que quienes suspendieron llegaron a creer que la lista de seleccionados ya estaba predeterminada y que debían de saber quién era el examinador de antemano y haberle sobornado. Pero entre los que quedaron, incluso había gente de familias pobres y mortales sin raíces espirituales que no podían cultivar, lo que los dejó completamente desconcertados. Condado de Qiaoli. Finalmente, varias personas pudieron probar el pudín de tofu. Aunque el sabor era normal, Zhao Songting lo disfrutó mucho. Después de terminar un tazón de pudín de tofu y antes de que sirvieran el segundo, Jiang Daochen lo miró fijamente. ¿Qué tal está? ¿Ya tienes alguna idea sobre la formación del núcleo? Zhao Songting levantó un dedo y lo agitó. Ninguna idea. Te equivocas, lo que quiero decir es que ahora no es el momento para reflexiones profundas. Luyan sostenía el cuenco con ambas manos, escuchándolo atónita. ¿Qué, todavía no estás lleno? Zhao Songting negó con la cabeza y sonrió. Las intuiciones siempre llegan tarde. Por ejemplo, ahora, mientras como este pudín de tofu, lo que comprendo es el pasado, cuando no podía comer pudín de tofu. Si quieres que comprenda el significado de este tazón de pudín de tofu hoy, tal vez tenga que esperar al futuro, cuando ya no pueda comer pudín de tofu, o cuando esté comiendo el segundo tazón. Luyan.
Entonces démonos prisa y comamos el segundo tazón de pudín de tofu. Sin prisas, sin prisas. Si uno come pudín de tofu con el fin de obtener conocimiento, eso sería el mayor perjuicio para el pudín de tofu. Jian Daochen. No estamos aquí para obtener información valiosa. Xiao Yunan concluyó. Simplemente quiere comer pudín de tofu. Capítulo 620. Hermano de prisión, ¿cómo puede ser así? Mientras conversaban, el dependiente trajo el segundo tazón de pudín de tofu. Shao Songti se remangó de nuevo y comenzó a saborearlo con detenimiento. Tras terminar el pudín de tofu, el grupo reanudó su viaje. Condado de Fen, ciudad de Kaiyun, condado de Qiyu, mientras viajaban de un lugar a otro, transcurrieron 3 meses. Apenas habían completado la mitad de las cosas que figuraban en la lista, pero a Shao Songti no le quedaban muchos días. En tan solo estos últimos días, había envejecido, pasando de ser aquel joven con túnica verde a un anciano encorvado. Desde que regresó del reino demoníaco, Luyan no podía soportar ver esto. Al ver que la vida de Shao Songtin estaba a punto de terminar, y aunque la persona involucrada no estaba en pánico, estaba tan ansioso que lo instaba más de una docena de veces al día. Has comido el pudín de tofu, bebido el buen vino y jugado al cujú. ¿Por qué no rompes tu núcleo y lo reformas? Date prisa y entra en la etapa del núcleo dorado, te prepararé una matriz de reunificación espiritual. Si eso no funciona, iremos a la beta espiritual bajo ese acantilado para cultivar. Date prisa y entra en la etapa del alma naciente para prolongar tu vida. Eso tiene sentido, dijo Shao Songtin, frotándose la barbilla pensativo. Después de destrozar mi núcleo, ¿qué tipo de núcleo dorado debería formar? Solo hay que formar cualquier núcleo dorado, lo importante es entrar rápidamente en la etapa del alma naciente. Instó Luyan con ansiedad. Oye, el tema de la formación del núcleo no se puede tomar a la ligera. Esto determina directamente cómo se desarrollará el futuro camino del Dao. Shao Songtin seguía caminando tranquilamente por la calle. Aparte de su aspecto envejecido, nadie podía adivinar que se trataba de un hombre moribundo. Al verlo así, Luyan se había sentido muy ansioso, pero ahora, por el contrario, se había tranquilizado. Entonces, ¿qué tipo de núcleo dorado quieres formar? Mi actual píldora de acumulación ilegal de riqueza pertenece al tipo regla, que es el más difícil de contrarrestar. Si tuviera que crear un nuevo núcleo dorado, lo mejor sería crear otro de tipo regla, ya que sería el más adecuado para mi cuerpo. Pero no hay tantos núcleos dorados de tipo regla en este mundo para que los formes. Recuerdo que cuando revisaba los registros, los núcleos dorados de la categoría de tipo regla se podían contar con los dedos de las 2 manos. Incluso tu píldora de acumulación de riqueza ilegal y el cielo y la tierra como horno de Zhongli se añadieron posteriormente. Por el contrario, creo que este mundo está lleno de reglas por todas partes, y un núcleo dorado como ese puede formarse en cualquier lugar. Al oír esto, Luyan entrecerró los ojos y sonrió con complicidad. Sigue presumiendo. Por ejemplo, en el condado de Qiaoli, hay una regla. Al pasar por delante de la puerta, hay que entrar y probar un tazón de pudín de tofu. O en el condado de Fen, que también tiene una regla. Al oler el aroma del vino, hay que ir inmediatamente a la bodega Pinggan a comprar 2 taeles de vino. Tras escucharlo durante un buen rato, Luyan finalmente confirmó una cosa. Shao Songtin era realmente una persona muy extraña. Jian Daochen y Xiao Yunan regresaron tras terminar su visita a la oficina de objetos perdidos. Al ver el estado de Shao Songtin, dijeron directamente, no podemos continuar con el resto del itinerario. Debemos regresar a la capital. Si no regresaban rápidamente, Shao Songtin probablemente moriría en el camino. Aunque ya habían hecho todo lo posible con respecto a sus asuntos, todavía no podían soportar ver morir a alguien de viejo delante de ellos. Shao Songtin no se resistió, y esa noche siguió a los 3 hasta una grulla espiritual, emprendiendo el camino de regreso a la capital. No llevaban mucho tiempo viajando cuando Luyan no pudo evitar preguntar de nuevo. ¿De verdad no tienes ninguna idea para reformar tu núcleo? Esta vez, Shao Songtin yacía tranquilamente sobre la grulla espiritual, contemplando las deslumbrantes estrellas en el cielo, sin pronunciar palabra. Él había dicho hace mucho tiempo que las ideas siempre llegan tarde.
Los deseos que había escrito mientras estaba en prisión finalmente se habían hecho realidad, y lo único que había comprendido era el pasado. Los primeros 500 años de vida de un cultivador no podían pasar en un abrir y cerrar de ojos. Así que, incluso si saliera para este viaje y destrozara su esencia para reformarla, al final, solo formaría una píldora de cárcel. Tras crear una píldora de prisión, viviendo una vida como cultivador del Dao tan honesta y estable que no podía generar la más mínima perturbación, estaba destinado a no tener conexión con el camino de la inmortalidad. Al final, simplemente moriría de viejo en otro momento. Hermano de prisión. Él no respondió, y Luyan pensó que había muerto. Shao Songting recobró el sentido y comenzó a tararear lentamente una melodía. Al saber que seguía con vida, Luyan finalmente respiró aliviada. 3 días después, el grupo finalmente regresó a la capital. Xiao Yunan había oído previamente de Song Li que la razón por la que Shao Songting había podido vivir hasta ahora se debía posiblemente a unos objetos que le había dado el emperador Qian para prolongar su vida. Ahora que su esperanza de vida estaba a punto de agotarse de nuevo, tal vez si regresaban a la capital, el emperador Qian aún podría ayudarlo a prolongarla. Bajaron de la grúa espiritual, pero cuando se giraron para mirar, vieron a Shao Songting todavía tendido inmóvil en el lomo de la grúa espiritual, dormido, con una respiración excepcionalmente débil. Hermano de prisión. Hermano de prisión. Luyan entró en pánico y lo llevó rápidamente a la ciudad flotante. Al ver que Shao Songting seguía sin responder, comenzó a sacudirlo con fuerza. ¿Qué te pasa? Despierta, no duermas. Por favor, no duermas. Ya hemos regresado a la capital, pronto estarás a salvo. Jiang Daochen también se quedó atónito y se apresuró a acercarse. ¿Qué está pasando? Esto no debería estar sucediendo. Cuando lo revisó antes, era evidente que aún le quedaba al menos un mes de vida. ¿Cómo pudo ser tan repentino? Hermano de prisión, despierta, date prisa y despierta. Luyan gritó mientras lo sacudía, con los ojos enrojecidos por la ansiedad. Al parecer, sus gritos surtieron efecto, pues los ojos de Shao Songting se entreabrieron lentamente. ¿Dónde hemos llegado? Su voz ya no era tan clara como antes, y se estaba volviendo cada vez más débil. La capital. Hemos regresado a la capital. Dijo Luyan de inmediato. Esperen aquí, iré a llamarlos para que abran las puertas de la ciudad enseguida. Enseguida podremos entrar. Luyan se levantó para marcharse, pero al instante siguiente Shao Songting le agarró la muñeca. Shao Songting sonrió con impotencia y luego dijo, está bien, es bueno que hayamos regresado. Donde estemos, no importa. ¿Por qué dices eso? El corazón de Luyan dio un vuelco. Habiendo regresado a la capital, no importa dónde fallezca, llevarán mi cuerpo de vuelta y no será explotado por aquellos con segundas intenciones. Puf, puf, puf. ¿Por qué dices esas cosas tan siniestras? Rápido, suéltalo. En esta vida, al final, que unos pocos de ustedes me acompañen incansablemente en un viaje por el mundo humano ya es suficiente. Es una lástima que esté destinado a no tener conexión con el Gran Dao. No digas eso, aún no es demasiado tarde para que prepares una pastilla para la cárcel, ¿por qué ser tan terco? ¿Por qué no simplemente? Al observar la escena, Jiang Daochen frunció el ceño cada vez más. Justo cuando estaba a punto de abrir las puertas de la ciudad, vio a Xiao Yunan de pie allí con una expresión impasible. Rara vez veía a Xiao Yunan así, y no pudo evitar quedarse atónito. ¿En qué estás pensando? Xiao Yunan guardó silencio por un momento. Puede que no sea apropiado, pero ahora mismo no tengo un mal presentimiento. Shao Songting. Hermano Lu, si vuelves a pasar por el condado de Qiaoli, no olvides comprar un tazón de pudín de tofu. Hermano de prisión, ¿qué te pasa? Despierta. No te mueras. Luyan gritó con el corazón destrozado. A mitad de su grito, un destello de una falda roja apareció de repente ante sus ojos. Eres todo un actor, dijo Song Li, mirando a la persona que yacía inconsciente en el suelo. Levántate ya. Ya voy. Shao Songting abrió los ojos, se sacudió la ropa interior de inmediato y se puso de pie.
Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.